con Dios al amanecer. Nuevamente tenemos la oportunidad de reflexionar la palabra del Señor. Seguramente el Padre Nicolás ya les habló que comenzamos el tiempo ordinario. Estamos en la primera semana del tiempo ordinario. El color dominante de ahora en adelante hasta miércoles de ceniza es el verde, a no ser que haya una fiesta o un martirio, entonces ahí cambia el color blanco o rojo. Por ahora entonces tenemos el color verde y estamos en la primera semana del tiempo ordinario. Hoy voy a hacer una corta referencia a la primera lectura que está tomada de Hebreos 1, versículos 1 al 6, y vamos a escuchar el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Preparémonos pues para escuchar la palabra del Señor. Después de haber sido Juan apresado, marchó Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios, y decía: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Al pasar junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Y avanzando un poco más, vio a Santiago el de Zebedeo y a Juan, su hermano, que estaban también en la barca, remendando sus redes. Y enseguida los llamó: venid en pos de mí, y haré que vosotros seáis pescadores de hombres. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra de Dios. Como les decía, entonces quiero hacer referencia a la primera lectura, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 6. Durante 4 semanas leeremos en los años impares la carta a los hebreos. Va dirigida a cristianos que provienen del judaísmo, por eso lo de hebreos, o sea, eran judíos y se convierten al cristianismo, y que parecen cansados o afectados de una cierta añoranza por lo que han dejado: el templo, el sacerdocio, los sacrificios, el culto, la ley de Moisés. Su fe entonces se ve que es débil y superficial. Toda la carta de los hebreos les exhorta a perseverar y les va mostrando que Jesús es superior a Moisés, los más profetas antiguos y a los mismos ángeles. O sea, Jesús supera todo lo que es el Antiguo Testamento y la relación con los ángeles. Entonces, para tenerlo en cuenta, Dios nos ha dirigido siempre su palabra, no es un Dios mudo, nos está cercano, sale de sí y nos habla, es lo que nos va a recordar entonces Hebreos. Con relación al Evangelio, durante las primeras 9 semanas del tiempo ordinario proclamamos el Evangelio de Marcos, que se lee en primer lugar entre los 3 sinópticos, haciendo caso a los estudiosos actuales que sitúan a Marcos como el evangelio más antiguo y es el más corto también, del que dependen en buena parte los otros 2, Mateo y Lucas. Se habla de que Marcos, Mateo y Lucas son sinópticos porque se copian mutuamente, pero el más antiguo es Marcos. Entonces Mateo y Lucas retoman algunos pasajes de lo que Marcos retoma de la vida de Jesús. Entonces coinciden, por eso se llaman sinópticos. Marcos va a ir haciendo pasar ante nuestros ojos los hechos y las palabras de Jesús. Le interesa a Marcos más la persona que la doctrina. O sea, Marcos quiere mostrarnos al Jesús enviado de Dios, el Mesías, más que la doctrina, que es una diferencia que se puede ir notando si comparamos los evangelios. Bien. Entonces, a Marcos le interesa la persona de Jesucristo. La página que escuchamos hoy nos narra el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea, que ocupará varios capítulos. Enseguida empieza a llamar a los discípulos, no trabaja solo, busca colaboradores. Y ahí entonces tenemos la invitación. Estamos invitados a escuchar a Jesús, nuestro auténtico Maestro, a lo largo de todo el año.
y seguirle en su camino. Tenemos que recordar también que el mensaje de Jesús es radical, no nos puede dejar indiferentes. Lo dejaron todo y lo siguieron. Hace poquito estábamos reflexionando precisamente que Jesús está muy claro en su visión por el Padre y se deja guiar por el Espíritu Santo. Leíamos cómo él llegó a la sinagoga y leía un texto de Isaías y al final dice: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Eso lo leímos el jueves pasado, jueves 9 después de Epifanía. Ya allí vemos entonces cómo Jesús lee el texto de Isaías y termina diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y ganaba la aprobación y la admiración. Pero lo bonito de ese pasaje es cómo Jesús muestra su radicalidad, relacionado con el Padre, y de acuerdo al Padre va a actuar, va a pensar y va a actuar. Aprendamos de él esa radicalidad. Entonces, de ahora en adelante, escuchemos pues lo que va pasando con la vida pública de Jesús, gracias a Marcos. Que el Señor los bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo